Hola, en el destello anterior vimos cómo podemos descargar ficheros desde un servidor utilizando FTP. En el destello de hoy vamos a ver otra forma de descargar ficheros, esta vez desde una dirección de Internet. El poder descargar ficheros te puede resultar útil para que tus usuarios puedan descargar versiones de tu programa desde una URL que tú les facilites. Y este es el enfoque que quiero darle hoy. Imaginemos que tengo una aplicación que precisa ser actualizada a una nueva versión. Esta función que hemos preparado cubriría esta necesidad. Pero para llevarla a cabo, precisamos de la función que queremos mostrarte hoy. URL Download to File. Hace lo que su nombre indica, descargar información desde una URL a un fichero en nuestro equipo. Si el fichero no existe, la función lo crea. Tiene esta forma. Como vemos, dispone de bastantes argumentos que vamos a ver juntos. Caller se utiliza en el caso de que la llamada la realice un control ActiveX. Este parámetro es un puntero a la interfaz DS ActiveX. La función intentará la descarga en el contexto del control y permitirá que se reciban devoluciones de llamada sobre el progreso. En nuestro caso, vamos a utilizar el valor 0 porque no realizamos la llamada mediante un control ActiveX. URL es la URL a la que nosotros nos vamos a dirigir. FileName es el nombre del fichero en el equipo del usuario. Reserved es un parámetro reservado que debemos establecer siempre a 0. Y finalmente, FNCB nos va a ir indicando el estado de la descarga. La función va devolviendo el estado mediante estos dos métodos. Podemos detener la descarga en cualquier devolución de llamada mediante eAbort, pero si no precisamos ir conociendo el estado, podemos utilizar null o 0, como en nuestro caso, porque no vamos a realizar ninguna comprobación durante la descarga. Fijémonos ahora en la función. Declaramos las funciones de la API, hemos declarado dos constantes, la URL desde donde vamos a descargar el fichero y el nombre del fichero. Vamos a utilizar una segunda función para la descarga y me estoy refiriendo a delete URL cache entry. Si el archivo está cargado en la caché, lo va a eliminar. De esta forma nos aseguramos que los datos que descargamos son los últimos que hemos hecho en el fichero. Ejecutamos la descarga y finalmente utilizaremos shell execute para lanzar el archivo, que como en el ejemplo vamos a utilizar una imagen, simplemente nos la mostrará. Si estuviéramos descargando nuestra nueva versión, sería un ejecutable .exe que ejecutaríamos al instante. El control de errores de la función lo vamos a poner según el valor que nos devuelva cuando finaliza. Se podrían producir tres errores: que no tenga conexión a internet, que la carpeta donde quiero guardar el fichero no exista o que el fichero que quiero descargar no esté en el sitio especificado. Para controlar estos posibles errores vamos a declarar una variable resultado que recogerá el resultado de la función. Si nos devuelve 0 es porque la función ha finalizado correctamente. Si nos devolviera 5 es porque no tenemos conexión a internet. Si nos devolviera 6 es porque la función no ha podido encontrar el fichero. Y si nos devolviera 16.388, que aquí hemos indicado como else, es porque no ha podido encontrar la carpeta donde descargar el fichero. Como idea, te propongo que podrías trabajar un poco más este tratamiento de errores poniendo soluciones a los mismos cuando se produzcan. Por ejemplo, si se produce el error 16.388, podemos crear una carpeta con mkdir y volver a ejecutar la función automáticamente, con lo que no sería un parón para el usuario ni una molestia. Pero estas mejoras te las dejo a tu imaginación. Una vez descargado, como he comentado, utilizo shell execute. Ahora ya dispones de una función completa para distribuir las nuevas versiones de tu aplicación. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.